En las páginas sagradas de la Biblia hay un acontecimiento envuelto en misterio, un destello divino que cambió el curso de la historia. Bienvenidos a Historias Sagradas, donde nos sumergiremos en la transfiguración de Cristo y en las preguntas que perduran en las sombras. El Monte Tabor. Nos aventuramos al enigmático Monte Tabor, donde Jesús lleva consigo a 3 discípulos privilegiados. ¿Qué secreto aguarda esta montaña que la convierte en el escenario de una revelación celestial? Vayamos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 17. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pedro, Santiago y Juan se enfrentan a lo incomprensible. ¿Qué se siente al ser testigo de lo sobrenatural? Sus reacciones revelan temor y asombro, pero también la necesidad de desentrañar el enigma que se presenta ante ellos. ¿Cuál es el mensaje oculto en este fenómeno celestial? La transfiguración nos insta a explorar las fronteras entre lo divino y lo terrenal. ¿Seremos capaces de descifrar el significado detrás de la luz resplandeciente y las palabras del Padre? También notamos algo impresionante. Vemos que con Jesús aparecen 2 personajes muy conocidos en el Antiguo Testamento. La palabra dice en el versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Vemos que Pedro aún no había comprendido qué estaba sucediendo en ese momento. Era algo asombroso. Creo que hasta nosotros hubiéramos actuado de esa manera. La palabra dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de las nubes: Este es mi hijo amado, a quien tanto quiero. La palabra dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Al final de este viaje nos quedan preguntas sin respuestas. ¿Cómo la transfiguración de Cristo influyó en los destinos de aquellos testigos? ¿Qué misterios perduran en los pliegues de esta experiencia sagrada? La palabra de Dios dice: entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie en la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Era un suceso que había quedado en las mentes plasmada para siempre de estos 3 discípulos. Vemos que estaba Juan, uno de los últimos discípulos, que al final escribe un grandioso libro, el Apocalipsis. Jesucristo quería que estos apóstoles en particular pudieran conocerlo más de con quién andaban y a quién habían creído. Jesucristo les mostró esta grandiosa visión en el Monte Tabor, y fue algo que impulsó su fe mucho más. Al final de la historia, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita a los 3 días, se les aparece a sus discípulos, los cuales su fe es aumentada aún más y su firmeza en Cristo es establecida. Encuentran en el Señor Jesucristo un sentido para la vida. Vemos lo que Cristo hace en las vidas de las personas que deciden creer en Él, un cambio radical, y que a pesar de las dificultades de esta vida, estas personas tienen su fe puesta en Cristo, de que les espera un futuro y un destino muy agradable y poderoso. La transfiguración ocurrió antes de la crucifixión, sirviendo como preparación para los desafíos que Jesús enfrentaría. Nos enseña que a veces las experiencias espirituales pueden proporcionar fortaleza y orientación para enfrentar las pruebas de la vida. Gracias por acompañarnos en Historias Sagradas, donde los misterios del pasado se entrelazan con nuestra búsqueda de significado. Si este episodio ha despertado tu curiosidad, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo capítulo, explorando las profundidades de lo desconocido.